que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, no este demonio, este género, la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Necesidad, religión y milagro. Faltó aclarar con una frase ahí abajo del título de la promoción: necesidad, religión y milagro, las tres juntas en un mismo lugar. Y esperando su atención y su interés en el asunto, diré a modo de introducción, para entender exactamente hacia dónde vamos con esta palabra, 3 o 4 cosas. La primera, y creo no decir nada nuevo, y es esta: lo que sobran en el mundo son necesitados y necesidades. Los que escasea en el mundo son personas que respondan a esas necesidades y solucionen esas necesidades. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que hay necesidad y necesitados por todas partes, pero no siempre todos los necesitados y todas las necesidades que son públicas y que son notorias son atendidas por alguna persona. Por eso usted y yo vivimos y convivimos en el marco de una sociedad donde tenemos frases que son famosas y definitivamente muy dolorosas. Por ejemplo, dame tu número y en estos días te llamo. ¿Escucharon eso? Usted le contó su problema y quien recibió su problema dice, bueno, dame tu número o dale tu número A para que yo en los próximos días te llame. Otra expresión también muy conocida: venga o vuelva el martes, por favor. Vuelva el martes. Yo fui el lunes, digo, bueno, mañana. No, el martes de la otra semana. Deje sus datos en la mesa de entrada y nosotros nos vamos a comunicar. Otra expresión: hay muchas necesidades, muchos necesitados, pero no siempre quienes quieran resolver las necesidades. Y aparece otra frase: mire, yo lamento decirle, pero no hay vacantes. Y abajo dice, por favor, no insista. ¿Por qué uno insiste? Porque el que ofrece la supuesta solución no está viviendo lo que está sufriendo quien busca la solución. Necesito el carnet de su mutual, la credencial de su mutual para entonces atenderle. Esta es muy mía. Me llevó la pastora con un cólico renal, no sé, cólico al fin, que me doblaba en figuritas. Entramos, malos, no haga que lo diga. Entramos 2 veces, una vez y en otro momento a otra institución de nuestra ciudad, y la respuesta fue esta. Llegó la pastora con su pobre marido, doblado de dolor por un cólico. Entonces la respuesta, como toda cuenta, fue el carnet de la mutual. Y no solo eso, está al día la mutual, y mientras uno se redoblaba ahí. Bien, no atiendan a mi esposo, así que haré una demanda por abandono de persona. Por poco hasta me pasan a terapia intensiva y me operan sin saber de qué. Pero creo que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay una necesidad y quien supuestamente va a resolverla primero me pide que presente la credencial. De hecho, ¿te puedo ayudar? Claro que sí, pero esto te va a costar tanto. Esto no es gratis. Y frases como esta podemos estar todo el día mencionando como ejemplo. Lo que está claro, estimados hermanos y amigos, es que el dolor va en aumento y se hace aún mucho más doloroso cuando la respuesta no es más que una nueva complicación que indica algo. Lo que indica es esto: la necesidad sigue sin resolverse. La necesidad sigue siendo necesidad y el que debe resolver la necesidad sigue sin hacer nada para que tal cosa suceda. Todo esto introduce el texto que
Aparece un padre y un hijo que están extremadamente necesitados, al punto que la necesidad es buscar solución, esta vez en una persona llamada Jesucristo. Pero por otro lado, no solamente el texto habla de un papá y un hijo con una complicación que vino por parte de quien debía solucionar el problema. Lo que estoy tratando de presentar es precisamente el resumen anticipado de lo que va a oír en los próximos 35 minutos. Hay una necesidad y frente a la necesidad hay una complicación. Y créame que voy a abordar algunos temas por los cuales muchos de los que estamos aquí nos hacemos preguntas. Versículos 14 y 15 vuelvo a leer. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque en el agua. Le animo, requiero su total atención, porque voy a pasar por un tema por el cual muchos de ustedes pasaron, se preguntan, y de hecho en muchos de esos casos o situaciones no se llega a ciencia cierta a saber quién es el que genera la situación que uno está pasando. Así tímidamente vemos que el Señor Jesucristo ahora está caminando hacia una gentío, le llama el traductor, una multitud que lo está esperando. Digan multitud. El fenómeno de la multitud o de la reunión de muchas personas es que entre todas las particularidades que tiene una que es muy especial, y es precisamente tan especial que independientemente de la razón por la cual la gente se reúna, hay una multitud en un casamiento, hay una multitud en un partido de fútbol, hay una multitud en un reclamo popular en una esquina o en una ruta, pero independientemente de cuál sea la razón por la cual la multitud se reúne, lo cierto que la multitud es el más perfecto escondite para esconder males, miserias y necesidades personales. Lo que uno ve es un montón de gente, pero difícilmente pueda ver un individuo con un problema. Ahora, teniendo en cuenta eso, y como soy medio enfermo con este asunto de entender la etimología de las palabras, supongo no que sean enfermos ustedes, sino que la definición más exacta de la palabra necesidad. Todos nosotros usamos la palabra necesidad hasta el hartazgo no sé cuántas veces por día. Pero este aquí que necesidad es impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable, como alimento, como vivienda, como protección, como afecto, como salud, entre otras. Y usted dirá, pero es obvio que necesidad es eso. Pero mire cómo funciona este asunto en nosotros. Todos los que estamos aquí, si para las 2 de la tarde todavía no han almorzado, varios de ustedes van a decir, tengo hambre. Estoy profetizando. Van a decir, tengo hambre. Y si llega a las 4 de la tarde y todavía no han almorzado, alguno de ustedes va a decir, me muero de hambre. Bien, y si llega a las 8 de la noche y no ha comido nada, lo que pase se lo come, porque me muero de hambre. Ahora, ¿por qué come y por qué dice que se muere de hambre? ¿Sabe por qué? Porque tiene buen apetito, no porque tiene hambre. ¿Qué quiere decir esto? Si uno no come después de 40 días, su vientre se hincha. Lo de alimento tiene la necesidad de comer más o menos moderado todos los días para no tener hambre. Lo que tenemos es buen apetito.
Lo que no tenemos es hambre. Usted y yo en nuestro país, con todo lo que está, con el dólar donde está y con Milei que está amenazando, con todo y eso, nosotros no tenemos, nosotros los que estamos aquí, no tenemos necesidad de comida, porque es una carencia ya satisfecha. Necesidad de comida la tenía la niña, la señorita que vimos ayer con la pastora Alem, casi esquina de Brentana, que con la lluvia nieve que caía ayer, la vimos con sus ojos tristes porque justo paramos con el auto casi enfrente de ella, tratando de ver cómo vender y al mejor postor 3 sándwiches de milanesa. O sea, si vendía esos 3, podría llenar en algo la carencia de que quizás su familia no come como debe comer. Así que necesidad es, en términos reales, algo de lo que uno carece. A veces eso es una carencia que se perpetúa en el tiempo, sea de alimento, sea de vivienda, sea de protección, de afecto, de salud, entre otras. Díganme que me están escuchando, por favor. Así las cosas, en esa multitud que está llena de individuos con necesidades, lo que va a destacarse ahora es un padre cuya necesidad familiar ya le era terminal, ya le era insoportable. Por eso este papá, contra todo juicio social, contra toda vergüenza social, fue impulsado a buscar alguna forma que le permitiera satisfacer la carencia de salud y de normalidad mental de la que carecía su propio hijo. Por eso la necesidad de su hijo lo empuja a él, porque, señoras y señores, toda necesidad tiene poder de empuje. Porque uno necesita, es empujado a satisfacer la necesidad. Entonces eso hizo que él no se quedara quieto y por eso vaya a cuanto lugar pudiera ir para encontrar solución y esperanza a la necesidad, cruel necesidad que sufría su hijo. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Fíjese que el autor sagrado ni coloca el nombre de la mujer, porque hubo un momento que dejó de ser Rosita para pasar a ser una mujer con flujo de sangre. O sea, la necesidad le comió hasta su identidad. Y el texto dice que esta mujer, que se entera que Cristo va pasando por allí, y de hecho a riesgo de ser juzgada de mala reputación, porque se mete entre la multitud de hombres solo para tocarle el vestido a Jesucristo. Eso merece otro análisis en todo caso, pero lo cierto es que ella llega allí y el autor dice de ella que habiendo gastado todo su dinero para poder terminar con la carencia de una salud en su flujo sanguíneo, echó mano a una última oportunidad, no pidió entrevista, solo tocó el vestido del Señor. Necesidad. Ahora, ¿quién mejor que el que tiene la necesidad para contar exactamente lo que le duele esa necesidad? Si usted escucha a alguien decir, mi hijo tiene cáncer, lo más que hacemos nosotros es, wow, ¿de qué? ¿Y hace cuánto? Un evangélico, vamos a estar orando. El punto es que la mamá, el papá que dice mi hijo tiene cáncer, solo él sabe, solo él puede contar con autoridad qué significa vivir con su hijo en esa situación. Nosotros llegamos, tocamos, nos informamos y nos vamos. Todos los que estamos aquí en esta mañana y los que nos están mirando o están participando tienen necesidades. Y sería un horror ético de mi parte y sería una falta de respeto de mi parte juzgar con inmediatez lo que el otro está necesitando. Por eso, cuando usted ve a un muchacho en el semáforo hacer malabarismos y subirse mesas en la cabeza y demás, solo para
poder ganarse unas monedas, una de las tendencias nuestras es enjuiciar al muchacho y decir, no le des, porque se lo gasta en droga. Es posible que se lo gaste en droga. Yo no le voy a dar dinero para que se lo gaste en droga. Lo que estoy diciendo es que por algo es movido a pararse ahí, a jugar con unas mesas y unas sillas por unas monedas. No es la moneda por el cual hace la monería que hace, es porque necesita liberarse de una adicción que lo va matando todos los días. La pregunta es, ¿quién tiene la suficiente adultez y responsabilidad y compromiso para quedarse con el muchacho, levantar al muchacho, llevárselo a la casa y ayudarle a que pueda superar su necesidad? Vivimos en una sociedad experta en describir necesidades, pero no en resolverlas. El hijo de este hombre se dice, ¿puedo seguir? El hijo de este hombre se dice de él que era lunático. Cuando voy al texto en su original, la expresión griega para lunático quiere decir lunático. La idea de lunático es alguien que pierde cabalidad, voy a hablar medio marciano, pierde realidad terrícola, pierde naturaleza de aquí abajo. No piensa como pensamos los humanos que vivimos acá, sino que es lunático. Su mente se fue lejos. Su forma de pensar se eyectó, se proyectó, y de modo que no funciona como debe funcionar entre nosotros aquí en la tierra. Cuando uno sigue mirando esto, se da cuenta por el texto de que el muchacho lunático lo que tenía era una forma de epilepsia que según el texto fue originada por un demonio. Créame que esto es lo más medular del mensaje. De hecho, y no repetiremos el mensaje la semana que viene. El texto dice que él era lunático, su mente se evadió por la acción, por el fogoneo de un demonio. Así que es fundamental entender entonces, lunático, una forma de epilepsia. ¿Qué es epilepsia? Enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de una actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y por pérdidas de conocimiento. La definición la conozco porque desde mis 13 años hasta casi 15 años atrás, mi familia vivimos y convivimos con la epilepsia postraumática de mi padre. Mi padre iba guiando su camioneta y de pronto tenía una convulsión producto de un choque eléctrico en su corteza cerebral que se le produce por el accidente que tuvo aquí enfrente cuando golpea su cabeza. Él, donde estuviera guiando, predicando, duchándose, comiendo, tenía convulsiones porque tenía por diagnóstico una epilepsia postraumática. Y como bien dice la definición, caía, se tensaba, todos sus músculos y sus nervios se movía de una manera impresionante, perdía cabalidad, estaba como lunático, perdía el conocimiento. La Biblia dice que el muchacho era lunático, una forma de epilepsia producida por un demonio. Hay que tener cuidado. Hello. Hay que tener cuidado con un pequeño y gran detalle, y es que las manifestaciones de un ataque de epilepsia y las manifestaciones de una persona poseída por un demonio pueden ser similares, son similares, por lo cual puede llamarse endemoniado a quien está padeciendo una dolencia neurológica. Claro, decir esto, algunos que promueven esta idea de que en todas partes hay demonios y de que si yo estoy muy resfriado es el demonio de la secreción nasal, y si de hecho no puedo dormir es un demonio de insomnio.
hay que tener cuidado en diferenciar una cosa de la otra. Y ya me defiendo y cuido mi pellejo ministerial para aclararle a alguien que creo tanto en la dolencia desde el punto de vista somático, cuerpo, como también creo que si hay un diablo, también tiene sus servidores para hacernos daños a nosotros. Por eso, un día, otro masterclass que debemos: ¿pueden los cristianos ser poseídos? Y un cristiano dijo amén. Bueno. Ahora, pequeña gran diferencia y avanzo. En la epilepsia, y lo menciono con muchísimo respeto porque quizás haya alguien aquí que él o su familiar experimenta esto, pero creo que voy a traerte paz con esta aclaración bíblica. En la epilepsia, la persona pierde el control total de su vida y de sus decisiones. En un endemoniado, la persona pierde el control de su vida y de sus decisiones a manos de una entidad espiritual que lo está manejando. Cuando mi padre caía en convulsiones, no se lanzaba contra el agua para ahogarse. Y si había fuego, con ataque epiléptico no se lanzaba contra el fuego para quemarse. De hecho, el muchacho tenía esta forma símil epilepsia por las características de sus manifestaciones. Y es interesante entonces, cuidado de no llamar demonio a una enfermedad física. Así las cosas, el hijo de esta historia estaba endemoniado. De hecho, un demonio, una entidad espiritual al servicio de Satanás, había tomado por alguna razón, por algún descuido, por alguna decisión, por alguna circunstancia, el control de su mente y por consiguiente de sus decisiones y de su fuerza. ¿Le interesa este asunto? Aún Lucas 9, 38 y 39 como evangelio sinóptico, como contexto escritural abordando el mismo fenómeno. Lucas dice del mismo muchacho que él era hijo único, que un espíritu lo tomaba de repente, que gritaba de manera desaforada, que lo sacudía con espuma saliendo de su boca, que lo estropeaba de tal manera que no se quería alejar de él. En ocasiones lo tomaba y con una conciencia extraña y con ojos idos de la realidad se lanzaba contra el fuego, contra el agua. El texto dice que el muchacho y el padre padecía muchísimo esto, más cuando caía al fuego o caía al agua. ¿Cómo explicar lo que sufría el hijo y ese padre? ¿Cómo no entender que el padre hiciera lo imposible para procurar que su hijo dejara de sufrir? ¿Quién no haría eso si su hijo sufre de esa forma? Necesidad. Y sigo con mi padre. Por donde hubiera alguien que pudiera resolverle su problema, allí estaba él poniendo su cabeza. Y aún más, y lo diré con respeto a la memoria y a la historia, en algunos casos, si hasta hacía falta no ir al médico profesional, pues para allá iba. Porque no falta el que dice, no, es una señora que tiene una Biblia al lado y de hecho, y Dios la usa, pero le va a echar humito en la cara. Yo he tenido siempre necesidad de tener mis ojos sanos. He ido a la ciencia y me operaron 8 veces. He ido y me han recetado gotas. Pero alguien me dijo, un familiar suyo tiene lo mismo que usted y él se sanó porque le pusieron gotas de limón, una en cada ojo. ¿Qué cree que hice yo? Compré el limón, oré por el limón, ungí espíritu de acidez, espíritu de daño, todo lo que quiera. Me fui al baño de la calle, allí donde yo vivía cuando era pequeño. Me puse frente al espejo como para mirarme y dije, no me vayan a caer 2, pues tiene que ser una. Ya con una quería encontrar al que me había dado la receta.
porque me salieron palabras impronunciables. Y usted dirá, pastor, sí, bueno, si no me cree, vaya a su casa y póngase una gotita de limón en los ojos. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo, muchacho cristiano, haciendo eso? Usted habla así porque usted no tiene sus ojos enfermos. La necesidad hizo que el papá aprovechara la oportunidad de tener a Jesús cerca de su... Versículo 16, 17. Se acerca al padre y se arrodilla frente a Jesús. Tiene al hijo al lado. He traído a mi hijo a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Discípulos, los que vivían con él en esos 3 años, discípulos. No es curandera de turno ni milagrero oportunista, son los que están con Cristo. Respondiendo Jesús dijo, esto está en mi Biblia, fíjese si está en la suya, porque tiene esa idea de Jesús que es puro amor, y ahora acá está endemoniado, está enojado, está frustrado. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganme al muchacho. Pedro le dijo a Juan, se enojó. ¿Qué encuentro acá yo? La mejor expresión de lo que es religión. Por si no sabía, religión, palabra latina religio o religión, traduce como religar o amarrar, en este caso amarrarte fuertemente a Dios. Eso es religión. Por definición, religión es un conjunto de creencias o de dogmas, de normas morales para la conducta individual, social y para ciertas prácticas rituales. Así las cosas, la religión, anote esto porque esto lo reconoce todo el mundo, religión es el intento humano de reconectar al hombre con Dios por medio del cumplimiento de dogmas, doctrinas y rituales por parte de ese hombre. La religión propone y dice, podemos conectarte con Dios, pero para esto tienes que saber estas doctrinas, tienes que respetar estos dogmas, tienes que practicar estos ritos, entonces es posible que te conectes con Dios. En religión todos son iguales, todo es igual. De hecho, a esa institución o esa forma de pensar o de vivir llega la gente con sus necesidades legítimas, necesidades reales. A esa institución religiosa llega la gente, porque debo reconocer que van al médico, que van al brujo, que van y hacen lo que le dijo la amiga de toda la vida, que van a una parroquia, que van a un centro umbanda, que van a una iglesia, que entran a una institución religiosa. Y este es el análisis de mis próximos minutos. Que los discípulos, o una parte de los discípulos, se habían separado del Señor Jesús camino al encontrarse con esa multitud. Pero de hecho ellos están como alejados de Jesús producto de la experiencia, pero no están lejos del Padre y del Hijo. Por esas cosas algunos se fueron por acá. Cristo ve a la multitud y cuando los discípulos que se separan van por ese lado, está cerca el papá y el hijo, y lo que hace el papá legítimamente es razonar rápidamente. Y dijo, yo supongo que es lo mismo llevarle mi hijo a Jesús, que está ahí a unos metros, o llevárselo a estos que son los que viven con él, por el caso de sus discípulos. Esto me dice a mí que el papá ya conocía que los discípulos eran discípulos de Jesús que iba pasando. Entonces dice, para ahorrar tiempo, para no molestar o para lo que sea, lo que hace el papá, le trae al hijo, le cuenta la misma historia a los discípulos los reprenden, los discípulos hacen lo que ya sabían hacer, inclusive dicen hasta en el nombre de Jesús que está aquí a 10 metros, y el muchacho no sanaba. Volvieron a intentar y el muchacho no sanaba. Volvieron otra vez y el demonio seguía firme.
Entonces cuando el papá ve eso, los mira con cierta decepción y piensa en silencio. Perdón, ¿no son ustedes los que andan con Jesucristo? ¿Por qué no fue liberado mi hijo? Así que un poco de decepción y mucho de silencio, el papá toma a su muchacho y dice: me lo voy a ir a ver directo a Jesucristo. Y logra llegar hasta él. Cuando lo ve, se arrodilla y prepara el ambiente diciendo: ten misericordia de mí. Aquí está mi hijo, lunático. Un demonio lo posee, lo tira al fuego, lo tira al agua. No damos más con esto. No puedo seguir viendo sufrir a mi hijo. Jesús lo sigue mirando para ver de qué se trata su problema y su necesidad. Pero el papá arruina la película de los discípulos y decimos en Argentina, los manda al frente. Y dice: porque yo llevé mi hijo a tus discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Son gente bárbara, pero mi hijo sigue igual. Cuando Cristo se entera de eso, cuando el Señor se entera de eso, pero no quiero avanzar sin detenerme 3 segundos en esto. El Padre conocía a los discípulos. Me salgo de aquí y digo: la gente sabe quién es usted. Dígame, aunque te pese. El vecino del lado sabe quién es usted. El de atrás sabe quiénes somos. El de enfrente sabe que somos discípulos de Jesucristo, evangélicos o como nos llamen. Ellos saben quiénes nosotros somos. Fui a comprar el pan, lo cuento porque me impactó y se lo conté a la pastora. Y quien me vende el pan, yo siempre digo fuerte: Dios me los bendiga, y me voy. Nunca dije que soy pastor. Pero ahora, después de esa compra, me habla la señora y decía mi mamá: nojante sordo. Hay un vidrio ahí para que no haya contaminaciones y qué sé yo. Y ellos usan barbijo. Y me habla, y yo sé que me habla, entonces me acerco casi que a un cajado entre el huequito y demás. Y ella me dice, escuche esto, ella me dice: pastor, ya no tienen más culto los miércoles. No es que no tengamos culto los miércoles, sino que me dijo: pastor, ella sabe quién soy. No solo ella, todas saben. Es más, le digo: bueno, pero el miércoles tenemos la gran célula. El jueves no, pero el viernes están todas juntas. Pero pues yo los domingos no puedo ir, me dice. Y me seguía clavando el puñal. Y si yo hubiera dicho: pero ¿cómo van a cobrar eso? Ladrones. ¿Qué hubiera dicho ella hablando con sus compañeras? ¿Sabían? Ese señor es pastor. Y sabían, esas personas nunca vendrían aquí ni que les paguen. Los discípulos, todos cancheros, no sabían que había un padre que sabía quién era ellos. Y en el momento menos pensado, le pidió que hicieran algo por su necesidad. Profetizo: esta semana, ¿quién la recibe? Esta semana, de los que no pensabas que te conocían, te van a pedir, porque saben que eres cristiano, que resuelvas una necesidad de su vida. Y más vale, porque si no la resuelves, ni digas que soy tu pastor. Buena, cobarde había sido el pastor y abandónico. La gente nos conoce. Así que ellos saben que solo por la información que tienen de nosotros, ellos pueden venir a nosotros, aunque más no sea, para que oremos por sus necesidades. Pero ellos no pudieron sanar al muchacho. Pero no debemos olvidar que en Lucas 10:17, los mismos discípulos que no pudieron liberar al muchacho ya habían liberado endemoniados, según relata Lucas. Pero aquellos endemoniados los liberaron y a estos no pudieron. La pregunta es: ¿por qué?
Escuche esto, porque hay niveles de poderes y de autoridades demoníacos. No es lo mismo expulsar a un demonio soldado raso del infierno que a un general de ese infierno, según enseña Pablo en capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Así que ellos, los discípulos, recta final de esta palabra, hicieron lo que habían hecho siempre. Lo que siempre habían hecho y creído, desconociendo esta diferencia. Y al desconocer esa diferencia, el resultado fue igual a una vergüenza. Señoras y señores, eso es religión. Religión es hacer siempre lo mismo. Si funciona, entonces aguante mi religión. Si de hecho el que quiere entrar a mi religión deberá ajustarse a mi rito, deberá ajustarse a mis condiciones, para que entonces a ver si es posible que se reconecte con Dios. Pero si no funciona, no solo no entra a mi religión, sino que el resultado es un lamento por el cual vino uno a buscar satisfacer su necesidad, y un tácito y silencioso bueno, váyase. Ese día los discípulos aprendieron a no hacer las cosas mecánicamente, a no moverse uniformemente, a no moverse por costumbre. Eso hace la religión, señores. La religión encuadra y nivela a todo el mundo en una misma categoría, en una supuesta misma necesidad. Porque si no somos iguales por función, de hecho, por funcionamiento, no funciona igual, un problema igual en las diferentes personas. Hay un país en Oriente que se comen las cucarachas como plato caro. Y conozco mortales que ven una cucaracha y corren y llegan hasta Viedma. O sea, lo que para uno es una necesidad, para el otro es una comida. Yo no puedo cometer el error de suponer que en todo funciona igual, que a todos les duele de la misma forma. Porque los discípulos, por haber actuado así, no hubo respuesta de ellos a la necesidad del hijo de este hombre. Eso fue una complicación. Religión, institución, es complicación por pensamiento, conclusión unificados. Todos deben hacer lo mismo. A todos se les aplica el mismo método. Eso no solo que no arregla el problema, eso causa frustración, malestar, decepción y alejamiento de la persona, no solo del grupo religioso específico, sino del mismísimo Dios que el grupo dice honrar. Así las cosas, la iglesia religión termina defendiendo su propio sistema sin importarle a los que deja fuera. Divorciado, afuera. Tatuaje, fuera. Forma de vestirse, fuera. Dinero, mucho, fuera. Poco, fuera. Aspecto, fuera. Situación familiar, fuera. Y una veintena de inconvenientes más en las personas que no cuadran con el sistema religioso. Duele el solo pensar la inmensa cantidad de cristianos dolidos con la institución cristiana, porque la institución religiosa se encargó de hacer lo que tenía que hacer para que cuadren con sus ritos, sus rituales, sus cultos, su sistema. Estoy orando con la pastora seriamente de hacer un encuentro masivo para que los de esta casa vayan a buscar, y yo incluido, a todos los cristianos dolidos por las iglesias, para que hagamos sanidad por ellos. Pero una sola cosa me detiene: que vayan a decir las otras iglesias que esto es tan típico, se está quedando con la gente de otras iglesias. De hecho, lo que menos me importa es eso. Lo que sí nos importa es, tiene sus necesidades satisfechas. Cuando el mismo sistema daña a sus integrantes, se corren riesgos de que el integrante no vuelva no solo a la iglesia,
sino que se aleje del mismo Dios que dio a su Hijo por la iglesia. La religión es una complicación entre la necesidad y el milagro. Esto es lo mismo como llevar a un enfermo al hospital y que en la puerta de entrada al hospital haya un piquete. ¿Alguien sabe lo que es un piquete? Bien, somos el único país que hemos prácticamente patentado el fenómeno del piquete. Tengo amigos que han pagado dinero y aparte de ir a conocer la cancha de Boca, después un poco de frío a la del otro lado. Cuando le toque predicar a usted, diga lo que quiera, pero después ajústese porque lo voy a agarrar afuera. El punto es que, ¿y sabe qué? Amigos me han dicho que en el esquema de los atractivos por lo cual va a pagar está la de vivir desde adentro la experiencia de un piquete. Voy a cruzar a Neuquén hace un tiempo. Otra vez la rotonda, ya uno la mira, ya cortaron el puente. Avanzo un poco más y hay un señor XL que yo quiero pasar y él me hace así con la manito. No es policía, no es policía. Bajo el vidrio y le digo, ¿no puedo pasar? Me dice, ¿no te das cuenta que no podés? No podés. Digo, ¿pero por qué? Y él me contesta por toda respuesta, dale, circule o te hago circular. Como que me estaba llamando al del barrio. Y se dan ganas de bajar, a ver, ¿cómo? Y te hago circular. Y le digo así, pero usted es un ciudadano común y corriente, es delito que cortes una carretera nacional. Y baja ahora y me dice, circule o te hago circular. Entonces circulo y llego a donde está la policía y dejo el auto ahí, puerta semiabierta, así está todo cortado. Entro donde están los oficiales, digo, buen día oficial, buen día. ¿Quién está al mando? ¿Quién está? Y sale, sargento, no sé qué. Le digo, bueno, mire, mi nombre es tal, soy el pastor Omar Herrera. Sí, ya se me dijo. Ok, pero vengo a poner un reclamo si sirve, bien. Y decirle, oficial, hay un ciudadano cometiendo un delito cortando una carretera nacional. Le digo, ¿lo pueden sacar así yo puedo viajar y hacer lo que tengo que hacer? Entonces, es que, pastor, ok, está bien. Hagamos una cosa, déjelo. Pero ahora yo, si él reclama algo, yo me salgo ahora y me voy a acostar en medio de la 22, pata abierta y brazo abierto, para reclamar que no puedo circular en una ruta. Ya estoy diciendo esto y no habrá que usted no sabe, es que usted no conoce ya. Bueno, si quiere hable de mí, y si lo hace así es porque no me conoce. El punto es que le digo, entonces oficial, yo me voy a acostar en medio de la ruta y la voy a cortar para reclamar aquello. Y el oficial me dice, pastor, por favor, ayúdeme. Bah, posta, te ayudo. Me subí al auto, pegué media vuelta y me vine a casa a orar y a bendecirlo. ¿Qué es eso? Un piquete. ¿Qué es eso? Una complicación. ¿Qué es eso? Una dificultad entre el que tiene una necesidad y el que le va a solucionar la necesidad. Esto es el mensaje de esta mañana. Necesidad, piquete y milagro. La iglesia, los cristianos nos metemos en el medio y complicamos la satisfacción de la necesidad de las personas. Lo curioso es que en el mismo lugar donde estaban los discípulos también estaba Cristo unos metros en persona. Y él sufre la vergüenza de tener discípulos insensibles y falto de discernimiento, porque no fueron los discípulos que luego de no poder liberarlo lo llevaron al muchacho a Jesús, sino que fue el Padre. ¿Dónde estaban los discípulos que oraron por el muchacho y no lo liberaron? Si yo hubiera estado ahí, yo digo, yo ni lo saludo a Jesús. Si se llega a enterar lo que hicimos.
Pocas veces se ve a Cristo molesto y frustrado con sus discípulos, al punto que los llamó generación perversa e incrédula. Le está hablando a sus 12. De hecho, una traducción dice gente corrupta y sin fe. Porque no entendiendo, funcionando por religión, siempre lo hicimos así. Ellos pensaron que iba a funcionar con el muchacho, intentaron liberarlo y no fue libre. Cristo, cuando se lo trae, reprende al demonio. Le dice simplemente cállate y sal de él. Al instante, después de unos gritos, fue liberado. Y los discípulos dicen, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Cristo dijo algo muy concreto. Por vuestra poca fe. Tenían fe, pero no la suficiente. Tenían fe de religión, de institución. Tenían fe del recuerdo de lo que habían hecho. Y eso les impidió darse cuenta que están frente a otra necesidad. Señoras y señores, termino mi parte. Ante Jesús no hay diferencia de autoridades demoníacas que valgan. ¿Por qué? Porque Él es mayor que todas ellas. La Biblia dice que Cristo en la cruz clavó los decretos que estaban escritos contra nosotros. Por eso en el acto el demonio abandonó al muchacho y se produjo el milagro de su libertad. En otro caso, la Biblia dice que los demonios, al ver a Cristo, le pidieron permiso para que no los mande a casa otra vez, sino un atado de cerdos. Por eso hay algunos que no comen cerdos, de lo que se pierde. Los discípulos pueden fallar, pero Cristo no falla. ¿Por qué no pudimos? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el género? La incredulidad. Porque la religión te enseña a creer algo, pero no a creerlo todo. Habían ellos una dificultad, una imposibilidad para creer algo diferente o no demostrado. Ellos creían que el demonio era el mismo y se encontraron con uno diferente y mayor. Insistieron con el método aplicado y conocido a los otros, porque para ellos era imposible que hubiera otros demonios de mayor jerarquía. Eso fue incredulidad. Por eso el muchacho seguía endemoniado. Al final del proceso el asunto quedó así. Jesús salvó al muchacho, lo sanó y liberó al muchacho. No debo traer mi necesidad a la iglesia, debo traerla a Jesucristo. Y oro para que cualquier necesitado que entre a esta casa no tenga que pedir turno con el pastor, la pastora o los pastores del equipo para entonces hacer saber su necesidad. Oro que si te encuentras con una necesidad, tengas la autoridad, la autoadultez y la responsabilidad de ayudarlo a que se libere. Y cuando digo libere no significa que profetice, porque si yo te escucho que le andás profetizando a la gente que no conoce nada de profecía, te voy a llamar a mi oficina. Porque no estamos llamados a hablarles ni a prometerles cosas que no podemos garantizar. Los que vivían con Jesucristo no pudieron sacar al demonio, porque el que los saca se llama Jesús. Y si ellos están en la sintonía, pues entonces los usará a ellos para que la libertad de los endemoniados sea una realidad. Puedo traer la necesidad a la iglesia, a los cristianos, a la institución, pero somos nosotros los que hemos decidido no ser religiosos, no ser huecos y sin fe. Somos nosotros los que hemos decidido de llevar toda necesidad a Jesucristo. En esta mañana vamos a orar por todas las necesidades: la económica, la afectiva, la emocional, la matrimonial, la familiar. En esta mañana vamos a orar por las enfermedades terminales. Pero oiga con todas las letras, este pastor no se atreve a decir te irás de aquí sano, porque ciertamente eso es plena voluntad y autoridad del Señor Jesucristo. Lo que sí es nuestro deber, traerte a Jesús, que conozcas a Jesús, que trates con Él, porque posiblemente como a mi padre no seas sanado, pero tengas un criterio de vida y una perspectiva de vida tan maravillosa, tan pacífica, tan alegre y tan feliz. Así las cosas, Cristo es el que hace el milagro. Cristo es el que hace el milagro. Esto me dijo el Señor que les dijera.
Bendito sea el Señor.